Gracias, viejo. Sí, señor. Por la emoción que nos diste. Gracias, viejo, por ese fútbol de ayer. Con regates al contrario sorprendiste. En la vida y en el juego sorprende tu honradez. Gracias, viejo, por tus lecciones de artista. Rauda flecha que nos logró conmover. Don Alfredo, gardeliano y futbolista. Sos un malabarista del balón y los pies. Nací con la pelota de fútbol y moriré con la pelota de fútbol. Argentino, hijo de futbolista y nacido un 4 de julio de 1926, cerca del barrio de La Boca, en la zona conocida como Barracas, en Buenos Aires. Alfredo Di Stéfano Laulé tenía muchos condicionantes para terminar ligado al balompié. Lo que nadie podía prever era su impacto en la historia de este deporte. Su padre era de origen italiano y su madre contaba con ascendencia francesa e irlandesa. Herencia materna era su pelo rubio y rebelde, que le llevó a ser apodado por su abuelo como Estopita. Un abuelo que vivía a escasos metros del campo de Boca. Y él dice que iba a veces a la puerta del estadio, porque antes los jugadores entrenaban en el mismo campo de juego. Y ahora no me voy a acordar qué jugador, uno de los cracks, que un día, no sé si le tocó la cabeza, le dijo, hola pibe, y él no durmió ese día, porque ese jugador él había hecho ese gesto, ¿no? La pelota y su mundo parecían rodearle desde niño. Tras empezar a jugar en la calle y en equipos locales, algunos empiezan a llamarle Minellita, por su similitud con el mediocentro de River e internacional argentino José María Minella. El negocio de venta de patatas de su padre prospera y la familia se marcha a vivir a una finca a 60 kilómetros de Buenos Aires. Di Stéfano trabaja el campo como uno más, pero no descuida su pasión por el fútbol. Pronto surge la primera oportunidad de entrar en la disciplina de River Plate. Alfredo Di Stéfano padre jugó en River en su juventud. Con el paso de los años, una coincidencia le remite a esa época. Tras una avería eléctrica en su domicilio, entra en contacto con un antiguo compañero de equipo, Carlos Peuchele, que en ese momento ejerce de electricista. En una conversación informal surge la posibilidad de que Alfredito y Tulio, los dos hermanos mayores, hagan una prueba. Pocos días más tarde, llega a la casa familiar en las afueras de Buenos Aires un telegrama que les cita en campo de River. Ambos superan la criba. Alfredo Di Stéfano pasa a formar parte de las categorías inferiores del equipo, al igual que su hermano, Tulio, al que le frenará una lesión de rodilla. A partir de ahí, Di Stéfano se abrió paso con rapidez en la Liga Argentina. Desde su debut con River Plate en 1945 a la edad de 17 años, frente a San Lorenzo, quema etapas a toda velocidad. Y tenía un primo en Buenos Aires que era hincha de Huracán. Y un día me escribe una carta que tenían un jugador fabuloso en Huracán, tal y cual, y era Alfredo, que lo había cedido River porque tenía la famosa delantera Muñoz, Moreno, Pedernera, Bruno y Lustó, con lo cual Alfredo era muy jovencito y no entraba en esa delantera. Entonces ese año fue a Huracán y destacó de 100. Juega cedido en Huracán, donde entre otras cosas logra marcarle precisamente a River el gol más rápido de la liga a los 8 segundos de comenzar el partido el 21 de julio de 1946. De vuelta a River, obtiene el campeonato de 1947 consiguiendo 27 tantos. Esto le abre las puertas de la selección. Aquella delantera de River que quedó en la historia como la máquina fue abriéndose a nuevas incorporaciones y Di Stéfano encontró en ella su hueco. Yo tenía 20 años y ya fui goleador de River en Primera División. Y entonces ya lo llevaba en el alma el fútbol, ¿no? Es ahí cuando el periodista Roberto Neuberger le apoda la Saeta Rubia, combinando el nombre de un avión a reacción de la época con su característico pelo rubio. Di Stéfano solo había mostrado parte de su talento en Argentina, aunque lo mejor de su fútbol se iba a ver lejos de allí. Paradójicamente, es en su país de origen donde los ecos del legado de Di Stéfano son más débiles.
gente mayor de Argentina, ¿no? Lo vio jugar poco a Di Stéfano, porque en aquella época no había televisión para verlo jugar en el Real Madrid o en Colombia. Se fue siendo un chico muy joven, de 23, 24 años, se fue para Colombia. Y después, bueno, lo siguieron a través de los periódicos. Yo me acuerdo que yo una vez vi una fotografía de una revista en Argentina donde estaba Di Stéfano jugando en el Bernabéu. Y claro, era todo lo que yo había visto de esa época, de Di Stéfano jugando en el Bernabéu. Y a mí me quedó tan grabado que cuando yo llegué a Madrid, lo primero que hice fue a ver al Bernabéu. Pero fui al Bernabéu para ver el lugar donde había jugado Di Stéfano. La huelga de futbolistas en Argentina de 1949 dirige a Di Stéfano hacia un nuevo reto. En Colombia, con un poderoso respaldo económico, se desarrolla un campeonato que acoge a grandes estrellas, la División Mayor, que incorporó sin pagar traspaso a jugadores que quedaron al margen de la FIFA. Di Stéfano recala en Millonarios de Bogotá, aunque también hubo interés del Torino italiano. Gana 4 campeonatos y es miembro destacado de un equipo considerado como uno de los mejores del mundo. Di Stéfano jugó un total de 182 partidos y anotó 157 goles en los 3 años en que formó parte del denominado Ballet Azul. Casado en 1950, durante su estancia en Bogotá, nacen sus 2 hijas, Silvana y Nanette. Profesionalmente tiene aún contrato en vigor con River, pero juega para Millonarios, que es el equipo que le paga. Esta dualidad será clave en su futuro. Jugadores en esa situación quedaban propiedad de los clubes colombianos hasta tanto terminara el contrato con los clubes colombianos. Después, la propiedad volvía al club de origen del que se hubieran escapado. En el caso de Di Stéfano, volvería a ser de River en octubre del 54. Hay un papel fundamental, que es el Pacto de Lima, donde se establece qué tiene que suceder con los jugadores que se habían fugado de Argentina y estaban jugando de forma ilegal en Colombia. Y ese pacto dice claramente, está ahí el articulado, que el único club autorizado a vender los derechos de Di Stéfano es River. Un partido entre el Real Madrid y Millonarios, organizado para celebrar las bodas de oro de los blancos, le puso en el escaparate español, desatando el interés de los merengues y del Fútbol Club Barcelona. El encuentro se jugó el 6 de marzo de 1952 en Chamartín y acabó con victoria de los colombianos por 4-2, con Di Stéfano como jugador más destacado. Posteriormente, el 28 de junio de 1952, el Madrid inició una gira por Hispanoamérica que les enfrenta en 4 ocasiones a Millonarios. Bernabéu recibe informes sobre las evoluciones de Di Stéfano y además refuerza una buena amistad con Alfonso Senior, presidente del club colombiano, algo que influirá más adelante. A finales de 1952, Di Stéfano, cansado de su vida en el fútbol colombiano y de los constantes viajes, se marcha a Buenos Aires. En ese momento el Barça, preocupado por la tuberculosis que sufre Kubala, que le tendrá 5 meses alejado de la competición, busca una alternativa a su jugador estrella y pacta con River un pago de $80.000 por la saeta. A la par, emisarios del Barça ya han recibido el visto bueno del futbolista. Alfredo Di Stéfano abandona su finca y llega a Barcelona el 24 de mayo de 1953. Sin embargo, la FIFA comunica al Barça que Di Stéfano no podrá jugar ningún partido hasta que no se extinga su relación con Millonarios. No puedo jugar porque estoy suspendido por la FIFA. Suspendido. ¿Cómo voy a ir a jugar? ¿Cómo voy a jugar? Lo que está claro que el primero que dio el paso para traérselo a Barcelona fue el Barcelona, pero mientras el Real Madrid tenía su acuerdo con el Millonarios y estaba esperando su oportunidad. La versión que intenta el Madrid vender como oficial en ese momento es que el 50% de los jugadores de ellos y el 50% es del Barcelona. Eso es una falsedad absoluta, como se demuestra con el famoso Pacto de Lima. El tiempo pasa. Di Stéfano se cansa y enfadado pide una solución, mientras vive alojado en un piso de Barcelona junto a su familia. José Samitier es su gran apoyo en el Barcelona, pero no es suficiente. Lo
único, claro, que fueron casi 3 meses los que estuvo Alfredo en la ciudad de Condal, por mucho que le trataron bien, porque él no tiene ninguna queja, pero claro, al fin y al cabo en 3 meses hizo 2 entrenamientos, porque al final la FIFA le prohibió hasta entrenarse, porque al principio se entrenaba con el equipo, jugó algún amistoso, por eso hay alguna foto con la camiseta del Barça, pero luego ya no podía ni entrenarse. Pero no se veía luz, no había luz. Y digo, Samitier, ¿qué pasa aquí con esto? Me dicen, qué sé yo, están aquí con el asunto de los directivos, de la FIFA, de la Federación Española, todo. FIFA interviene y decide que durante 4 años Di Stéfano juegue alternativamente un año en el Real Madrid y luego otro en el Fútbol Club Barcelona. Solución que no convence ni al jugador ni al club catalán. Él se niega y él dice que no, que eso no lo hace, que se vuelva a Argentina, además que si sabe que va a tener problemas con River, con Millonarios y tal otra vez, que deja el fútbol. A una masa social escasamente informada, lo único que les llega es que Di Stéfano, que ha estado aquí un verano entrenándose, se lo lleva al Real Madrid. La posición en la que queda la directiva azulgrana, solo les queda una salida honrosa, que es dimitir. Con ese sistema empezó la campaña 1953-54. El Barça no está satisfecho con la solución y decide vender su parte de los derechos sobre Di Stéfano al Real Madrid y de esa forma recuperar lo gastado, acabando su vinculación con el jugador argentino. Al final el Barça renuncia, cobra, que eso también muchas veces lo ocultan, es decir, el Real Madrid le paga lo que él había adelantado a River y un poco más, o sea, llegan a un acuerdo, es decir, que al final es un traspaso del Barcelona al Real Madrid. El Barcelona lo único que hace es recuperar el dinero, por cierto, pagado al contado, y el Madrid se lo paga a plazos. O sea, la operación económica del Barcelona también es desastrosa. Su contrato con el club de Chamartín se firmó el 22 de septiembre. Al día siguiente ya estaba en Madrid para jugar un amistoso contra el Nancy, después de casi 6 meses sin competir y tras 12 horas de viaje. Superaba en 5 kilos su peso habitual. No jugó bien, pero hizo un gol. Pocos días más tarde, se enfrentaron merengues y azulgranas en la 7ª jornada de Liga. 5-0 para los madrileños y gran partido de Di Stéfano, que marca 2 goles. Su irrupción supondría un terremoto en el mundo del fútbol y cambiaría la historia del Real Madrid, del fútbol español y del fútbol mundial. Esa liga la ganó el Real Madrid, que celebró el título tras 21 años de sequía. Di Stéfano marcó 27 goles en 28 partidos. El poder de Madrid por aquel entonces, recordemos que esto era la década de los 50, en la más pura y dura dictadura con Franco, pues yo creo que al final se impuso el poder central. La sensación que tiene el barcelonismo sobre aquel fichaje es que se impone el régimen, de alguna forma impone el fichaje de Di Stéfano. El hecho de que el Madrid firmara a Di Stéfano significó que el Barça automáticamente bajó un peldaño. El Real Madrid con Di Stéfano ganó 8 ligas, 5 Copas de Europa, una Copa del Rey y una Copa Intercontinental en un periodo de 10 años. En 5 ocasiones se hace con el torneo Pichichi. Para hacernos a la idea de su influencia hay que recordar que en los 22 años previos los merengues solo habían conseguido 2 ligas, siendo el Fútbol Club Barcelona el gran dominador con 8 títulos. El jugador argentino unió su talento a la inteligencia de Santiago Bernabéu, lo que cambió el escalafón del fútbol español y europeo. El estadio de Chamartín se queda pequeño y Bernabéu aprovecha el éxito para hacer crecer el club y modernizar el campo, que llegará a los 100.000 espectadores de aforo. La entidad madrileña vive una década de esplendor. No en vano, FIFA reconoció al Real Madrid en diciembre del año 2000 como el mejor equipo del siglo XX. Tenía mucho gancho internacional y hacía giras de acabar la temporada y hicimos un mes de gira, un mes en barco, es decir, que y jugaban 8 o 10 partidos y se jugaban aquella pequeña Copa del Mundo en Caracas, que luego en una de ellas fue cuando el secuestro, pero luego hacía giras por el centro de Europa, es decir, que en ese sentido, y yo creo que gran parte de culpa de todo eso la tuvo Alfredo Di Stéfano. Quería pergeñar una gira en la que en el mismo verano jugaran en los 5 continentes, no pudo ser. Les daba, además, me decían los jugadores de entonces, les daba a los jugadores a peseta el dólar, es decir, por cada dólar que recibía el Madrid, les daba una peseta a los jugadores, si eran, no sé si eran, por ejemplo, 20.000 dólares por 20.000 pesetas, pero además les daba un plus por cada gol de diferencia. Hizo el pacto con ellos de prima de que si perdían o empataban, no cobraban,
pero había un plus por cada gol de distancia con que ganara. Yo le dije que esto se parecía a River. River tenía, aparte de tener las divisiones inferiores, tenía piano, violín, música general, corte y confección, museo. El River tiene un estadio como este, pero lo tiene lleno de gente, una piscina y todo, lleno de gente porque vienen a hacer deporte y lo que sea. Y no me lo creían. Y cuando estaban allá, me dijo, tenía razón el pibe, me dijo. Mientras, Di Stéfano se integra con rapidez en el fútbol español y en la sociedad. Al margen de lo especial que resultan sus choques contra el Barça, vive con mucha intensidad la competencia con el Atlético de Madrid. Ya no solo por la calidad de los rojiblancos, sino porque era consciente de que en Madrid era la rivalidad deportiva que los aficionados vivían con mayor pasión, la que protagonizaba el día a día de la gente de a pie. Dicha rivalidad no impidió que Di Stéfano mantuviera muy buena relación con algunos jugadores colchoneros. Que era el único título que le faltaba ganar, la Copa del Generalísimo. Dijo en unas declaraciones que era el único título que le faltaba con el Madrid, y cuál fue la sorpresa, que le ganamos esa final de Copa, y luego se lo recordaba y él se cabreaba mucho. Pero es que al año siguiente llegamos a la final el Madrid y el Atleti otra vez. Y claro, este año ya no se me escapa porque tenemos la experiencia del año pasado, pero le volvimos a ganar y claro, eso ya él ya no sabía dónde meterse. Menos mal que el año siguiente o la otra llegó contra el Sevilla a la final del Generalísimo y ganó la copa que tanto ansiaba él ganar. Alfredo Di Stéfano marca la pauta en el campo y también influye en el funcionamiento e incluso confección de la plantilla. Le consultaba incluso cosas de fichajes. Él era el que decía, porque Bernabéu cada año quería, es la política de que Florentino dice ahora mucho que le va haciendo, es decir, las grandes estrellas tienen que jugar en Madrid. Entonces Alfredo era un poco el consejero de Bernabéu en ese sentido. Entonces él le dijo, pues tenemos que traernos a Rial, que es un interior que a mí me va a venir perfecto porque tal, y a gente igual. Y bueno, pues traen a Rial, a Puskás. Él apostó por Puskás porque le había visto jugar. Él poco a poco, de hecho Gento, que la primera temporada en el Madrid fracasa, el Madrid lo quiere ceder, lo quiere devolver al Racing, y él le dice que tenga paciencia, que Gento tiene unas condiciones innatas que tarde o temprano triunfará. Es decir, si él se convierte en mucho más que un jugador de fútbol dentro del club. Se está fraguando un equipo demoledor que muestra lo mejor de sí mismo dentro y fuera de nuestras fronteras. El nacimiento de la Copa de Europa y el papel protagonista que tiene en ella desde sus orígenes el Real Madrid, gracias a la visión de futuro de Santiago Bernabéu, disparan el reconocimiento del equipo madrileño y de Alfredo Di Stéfano, que marca en las 5 finales que gana su equipo. En la temporada 1955-56 llega la primera Copa de Europa, 4-3 frente al Stade Reims. Al año siguiente, con Raymond Kopa en el equipo, segundo título, superando 2-0 a la Fiorentina. En el año 1958, de nuevo un rival italiano, el Milan, que cae por 3-2. Llegado el año 1959 y con Puskás ya en la plantilla, los blancos superan de nuevo al Stade Reims, 2-0. La quinta Copa de Europa consecutiva será la que el Real Madrid gane ante el Eintracht de Frankfurt por 7-3 en 1960. En ese año, con el mundo del fútbol en pleno crecimiento, surge la Copa Intercontinental, cuya primera edición también será para los blancos, con triunfo ante Peñarol. Con goles de Di Stéfano, Chus Herrera, Gento y 2 de Puskás. El ciclo triunfal en Europa se interrumpe para el Real Madrid. Eliminado por el Barça en la temporada 60-61. Bola para Puskás, avança, dispara de longe e é gol do Real. Desta maneira pareceu mal batido. Los madridistas caen en la final del 62 frente al Benfica. Do Benfica, Eusébio. Y
vuelven a ser eliminados en la temporada 1962-63, esta vez contra el Anderlecht. En el año 1964, la final frente al Inter de Milán acabará en derrota por 3-1 y supondrá, como veremos más adelante, el fin de trayecto para Di Stéfano en el Madrid. A los títulos colectivos se unen también los reconocimientos individuales. En 1956, la revista France Football instaura el Balón de Oro, un reconocimiento al mejor jugador del fútbol europeo. Di Stéfano queda segundo en las votaciones en la primera edición tras Stanley Matthews y se impone al año siguiente, con gran diferencia sobre los demás candidatos. No disputar el Mundial de Suecia en 1958 juega en su contra y es Copa quien se lleva la tercera edición, aunque Di Stéfano tiene su propia explicación al respecto. Dice, no, que usted no estaba en la lista porque no se podía dar 2 años seguidos al mismo jugador. Y no dije nada, me fui para casa y ya di muy buena. Yo creo que en ese ciclo mereció más. Bueno, desde luego el tercero se le dedicaba fuera de concurso porque es que no había concursos y estaba él, ¿no? En 1959 Di Stéfano repite y se mantendrá en la lista de candidatos hasta 1961. France Football en 1998 creó el Super Balón de Oro, un premio que reconoció la carrera del argentino. Competitivo, pero sin modos de estrella. Áspero en ocasiones, supersticioso y siempre ganador. Amigo de sus amigos y partidario de dejar dentro del campo las rencillas propias del juego. Trabajador y con permanente afán de mejora. Un líder que predicaba con el ejemplo dentro del terreno de juego y que se sentía incómodo cuando tenía que hablar de sí mismo. Di Stéfano era todo esto y mucho más. Los lunes, cuando volvían del coche cama, los demás iban para casa y él se iba a dar vueltas al Bernabéu, a trotar al Bernabéu para hacer el primer entrenamiento el lunes, que era día de descanso. Aquel jugador que jugaba bien, pero que no participaba y que hacía 3 jugaditas por partido, a él no le gustaban para nada, porque él se mataba por el equipo, siendo el crack que fue, ¿no? Oye, la bronca que me echaba Alfredo y la bronca que me echaba, ¿sabes? Positiva. Ya, hombre, claro. Broncas positivas. Mandaba. Era que, oye, tú, ve rápido, hombre, que estás dormido. O sea, hay personas que no dicen nada, ¿no? Está ahí jugado y ves y hay otros que en el campo pues mandan, porque hay que mandar, ¿no? Claro, al ver que todos llevaban escudo y yo no lo llevaba, dije que mi camiseta no tenía escudo. Y el tío, nada, ni lo pensó 2 veces, me soltó diciendo, primero hay que sudar la camiseta. Gente podía haber dicho, oye, era Di Stéfano, pero éramos nosotros, era gente, era yo, era Puskás, era tal. Es decir, que sin Di Stéfano no hubieran ganado nada, porque no les dejaba sol y sombra, no les dejaba descansar. O sea, él se pone en la última fila del palco porque si jugamos mal se enfada y se va. O sea, es una cosa que todavía lleva ese espíritu de ganar y de luchar y de sacrificarse en su cuerpo. En el campo arrancó como extremo en River para luego pasar a ocupar puesto de delantero. En Colombia, en parte influenciado por el juego de Pedernera, empieza a abarcar más campo y a intervenir en todas las facetas del juego. A su llegada a España, le asignan el puesto de ariete, una demarcación que encorseta sus posibilidades. Di Stéfano quiere estar en contacto siempre con su vieja amiga, con la pelota, porque si no, se aburre. En parte por iniciativa propia y en parte porque sus entrenadores observan lo evidente, poco a poco va aumentando su radio de acción. Baja, distribuye, profundiza en velocidad para abrir a las bandas y luego llegar a zonas de remate. Real Madrid-Niza de Copa Europa en el Bernabéu, y ahí, que es un partido que parece un partido más, ¿no? Pero ahí sí que realmente vi la dimensión real de Di Stéfano. Me acuerdo que llamé Relaño corriendo. Tengo que el partido, le dije, Alfredo, todo lo que me has hablado tú de Di Stéfano, tenías razón, o sea, me dejó impresionado por todo, ¿no? El mejor equipo fue el Real Madrid por lo que hizo durante 11 años, en los cuales el alma mater de ese equipo fue Alfredo Di Stéfano. Era un hombre de verdad, con una fortaleza, con una fuerza física, con una calidad. La sensación que tuve de jugador que abarcaba todo el campo, ¿no? Yo, lo más que me llamó la atención es verle cómo estaba en todos los lados. O sea, parecía que había 10 Di Stéfanos en el campo. Era verdaderamente impresionante verle recibir atrás, llegar arriba.
participar permanentemente del juego. A lo mejor no es bonito gambeteando, no es con potencia pegándole a la pelota, pero te hacía el gol con la derecha, con la izquierda, cabeceaba. Según él mismo admitió, esa forma de jugar se la vio a Pedernera en River. Y si algo caracterizaba a Di Stéfano era su capacidad para fijarse en todo y aprender. Dicen que un día Pedernera le dijo: Alfredo, no piques tanto. Dice, porque vos picás a buscar la pelota y vas a hacer 25 goles, pero nosotros no llegamos. Entonces vení con nosotros y tú vas a hacer 15 goles, pero yo voy a hacer 10, él va a hacer 8, él va a hacer 7 y va a ser mejor para todos. Entonces él, a partir de ese momento, comenzó a integrarse, digamos, en el juego colectivo, ¿no? Para después ser un jugador de toda la cancha como fue, y además goleador, cosa que no abandonó nunca. Un todocampista que rompió con los esquemas preestablecidos de su época. Di Stéfano trasciende lo futbolístico. Su imagen de triunfador es un poderoso imán para el público, y el mundo del cine y la publicidad quieren aprovechar ese filón. No es extraño verle en actos sociales con políticos y figuras relevantes de la época, acaparando un buen número de titulares y primeras páginas. En el cine dio sus primeros pasos en Argentina, rodando más tarde en España La Saeta Rubia, La Batalla del Domingo, 11 pares de botas y Sinfonía Española, junto a Lola Flores, con la que compartió amistad y vecindad. Hasta de chaval le pasaron cosas de película, porque cuando al padre le fue bien, italianos de la mafia, soldados, digamos, de metralleta, de pistola, quemados en Chicago, se instalaban en Buenos Aires. Entonces, me lo contó, él lo cuenta en su biografía, para sacar dinero también a los tanos a los que les iba bien. Y al padre iba, y el padre nunca quiso. El padre dormía con la mano en una mesilla de noche con la pistola cogida. Y me acuerdo que me contó una vez en el viaje de verano que iban a ver unos familiares fuera de tal, reconoció a unos y se tiraron del tren, el padre y él con 12 años o 13. Pero quizás su experiencia más allá del fútbol más famosa fue la que le llevó a protagonizar una campaña publicitaria sin precedentes. Los futbolistas, incluso Di Stéfano, pues eran más accesibles, mucho más de lo que son ahora. Mi padre en concreto lo estuvo esperando a la salida de un entrenamiento. Cuando se lo encontró, Di Stéfano estaba leyendo un periódico deportivo, se presentó, dijo que era el presidente de la agencia de publicidad Cepoti, que le iba a ofrecer una campaña de publicidad, que era una campaña bastante audaz y atrevida, se la explicó más o menos. Y yo recuerdo que mi padre me contaba que Di Stéfano apenas levantaba la mirada, ¿no? Estuvo escuchando en silencio como es él, y hubo un momento en que ya levantó la mirada y le dijo: bueno, pero ¿de cuánta plata estamos hablando? Y bueno, eran cerca de 150.000 pesetas, que era una cantidad importante, y accedió a hacer la campaña. Bueno, dije, vale, la mano, la foto, te daban tanto, casi el contrato de un año. Y después, cuando veo la larga, mi casa me quería matar. Si hubiera sido larga, pero las piernas mías. Y si yo también era delgadito de piernas. A Santiago Bernabéu y aparte de la afición madridista, la idea de ver a un icono del Real Madrid con medias femeninas no le hizo gracia. Él se enfrentó a Bernabéu, porque Bernabéu le presionó a él para que se retirara la campaña, y él dijo que no. Y de hecho, al final, pues Bernabéu le pagó a Di Stéfano el dinero y para que se retirara la campaña. Una aparente anécdota que terminaría agriando en parte la relación entre ambos. Un detalle que se añadirá a otros que desembocarán en la salida de Di Stéfano del Madrid. Pero no todo fueron momentos gloriosos para Di Stéfano. También vivió épocas de zozobra. El 25 de agosto de 1963 fue secuestrado en Caracas mientras se encontraba con el Real Madrid disputando la pequeña Copa del Mundo. Nosotros nos presentamos como policías, agentes de policía secreta, y le informamos a tanto a Di Stéfano como a Santa María, creo que era su compañero de habitación, que nos lo íbamos a llevar detenido por un asunto de tráfico de drogas. Entonces, claro, ellos estaban totalmente asombrados, ¿no? Era una habitación donde había un tabique y estaba yo en esta cama, Alfredo en esta cama, y la puerta ahí donde estás tú ahora. Y te buscan. Dice, sí, hay una denuncia de estupefacientes y tiene que ir a la comisaría. Y así fue. Y sale. Y se va. Pues a los 10 minutos estaba localizada la policía, vino la policía, y comunicaron ellos que era secuestro, ¿no?
Sus secuestradores son miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación, que trataban de derrocar al presidente Rómulo Betancourt. Estaba en una habitación, en un pisito en Caracas, que era un piso de miniatura. Estuve como 3 días más o menos. Y no me saqué ni los zapatos ni la ropa. A veces me podía escapar. Menos mal que no me tuve, tenía la intención, pero digo, no va a hacer cosas que me peguen un tiro. Pero no en ningún momento hubiéramos puesto en peligro su vida realmente. Yo creo que nosotros hubiéramos asumido nuestras responsabilidades, pues hubiéramos ido detenidos, pues. Pero nunca estuvo planteado un enfrentamiento armado con la policía para defender la operación. Fue liberado 3 días después, cerca de la embajada española. 3 días muy duros para Di Stéfano, que llegó a temer por su vida y que no se tranquilizó hasta subir al avión de vuelta a España. Estamos en el aeropuerto para venirnos y, bueno, me llama y le digo, Alfredo, quédate acá, quédate acá. Alfredo, está la policía, está tranquilo, quédate tranquilo. Esa forma de... Y le pasará a este, bueno. Nos vamos al avión, pim pam, subimos al avión, nos sentamos. Digo, ¿qué te pasaba? Dice, ¿qué me pasaba? Que entre la policía estaba la policía y los que me habían secuestrado. Eran todos policías de la misma organización, no sé. Le digo, mamá, y me dijeron que no hablara nada, sino a mi hijo lo paga las consecuencias. Digo, bueno, pues nada, ya estamos en el aire, tranquilo. Un dato curioso. A pesar del secuestro, Santiago Bernabéu obligó a Di Stéfano a jugar el último partido de la gira, antes de su retorno. Dime, Alfredo, ¿influirá en tu ánimo de jugador la aventura del secuestro? Yo creo que no, de ninguna manera, porque es un accidente que le ha pasado a uno en la vida y lógicamente lo que trato es de olvidarlo y tratar de renovar con nuevo brío para esta temporada futbolística que se avecina y hacer lo mejor posible, ¿no? Es el tiempo quien retira a los futbolistas, pero siempre hay detonantes que precipitan la salida de un jugador de un club. Y cuando ese jugador tiene el calado de Di Stéfano, los detalles importan. En la temporada 63-64 el Real Madrid vuelve a llegar a la final de la Copa de Europa. Su rival es el Inter de Milán, el escenario el Prater de Viena. En la charla técnica previa al partido, el entrenador Miguel Muñoz da unas indicaciones que no convencen a Di Stéfano. Santiago Bernabéu está presente y Di Stéfano discrepa ante él de las decisiones del entrenador. Empieza el partido y los blancos se ven en inferioridad en mediocampo. El marcador es 2-1 y Di Stéfano reclama una reacción táctica de Miguel Muñoz, que le contesta de malos modos. Di Stéfano no se calla. El Inter marca el tercero y se hace con la Copa de Europa. Ese fue el último partido de la Saeta con la camiseta del Real Madrid. 2 días después, se queda fuera de la lista de convocados previa al partido ante el Atlético de Madrid, sin ninguna explicación. Para el partido de vuelta con el Atlético de Madrid de Copa, partido importante, cuarto de final, Miguel Muñoz hace la lista de convocados y no le mete a él. No mete, ellos solían ir 12, los 11 y el portero, entonces no había cambios y no está Di Stéfano, están todos los demás titulares, más o menos. ¿Vale? Y Di Stéfano le dice, y Muñoz le dice que pregunta en la oficina y ya sube de cuernos y no sé qué, entonces lo ofrecen, pero ya está de mal humor, no sé qué, portazos, tal, acaba muy mal. Di Stéfano habla con Saporta y Bernabéu, pero no obtiene una respuesta que le convenza. El club desconfía de su capacidad física y le ofrece seguir en la entidad de lo que sea, pero no como jugador. Di Stéfano lo entiende como una ofensa. Quería entrar un 9 y a Alfredo le habían dicho que podía jugar de 7, de extremo derecho. En aquel entonces se había ido uno, el otro y tal y cual. Y Alfredo no quería, y bueno, hasta que al final, la noche antes de firmar, yo estuve hablando con él en su casa y ya se había convencido, él y su señora, de que bueno, que seguía en el club y jugaría de extremo y tal y cual. Llamó al club y en el club se había ido Saporta y el presidente se habían ido, ya no los pude localizar y el día siguiente firmó por el Español. El 30 de junio de 1964, tras 11 temporadas en las que juega 510 partidos y marca 418 goles, se extingue la relación entre el Real Madrid y Alfredo Di Stéfano. Se te iba como un hijo, rompías la relación con un hijo que habías estado
no protegiendo, pero sí animando durante 10 o 12 años y claro, de golpe te quedabas, se creaba un vacío dentro de la familia, ¿no? Después de desestimar ofertas del fútbol británico, en la campaña 1964-65 arranca su trayectoria en el Real Club Deportivo Español de Barcelona, en el que disputó 2 temporadas, con un total de 47 partidos y 11 goles. El primer partido jugamos con el Madrid y perdimos 1-0, gol de Puskas. Me metí la pelota entre medio de las piernas, me quería morir. ¡Qué barbaridad! Fue muy chocante ver, era todo el Real Madrid de un lado y Di Stéfano al frente del Español del otro. Fue un día, digamos, dramático para el aficionado madridista. El retorno a la ciudad condal le sitúa en las filas del equipo perico de la mano de su amigo, Ladislao Kubala. Kubala y Di Stéfano mantenían una buena relación personal que se remontaba a los 3 meses que Di Stéfano pasó en Barcelona tras abandonar River y que se extendía también a sus esposas. 2 genios que lideraron a sus respectivos equipos y que estaban condenados a enfrentarse en el campo, lo cual no impidió que consolidaran su amistad. Y un buen amigo, porque en la vida no es cuestión de que sea al contrario de un equipo. En la vida es cuestión de cariño, de amistad. Eran buenos amigos, porque yo creo que los dos eran abiertos de corazón, por decirlo de alguna manera. Es decir, gente que le gustaba cultivar la amistad. De hecho, Di Stéfano cultivó con el paso del tiempo esa buena relación y solía reunirse con su amigo y familia en un reservado de un restaurante en la calle París, en Barcelona. Llegó el momento de colgar las botas. Cuenta el propio Di Stéfano que un comentario de una de sus hijas, que le pregunta por qué sigue jugando, le hace ver que su momento como futbolista en activo ya ha pasado. Entonces pierde un poco la ilusión en el fútbol. Es mejor dejarlo que seguir arrastrándose en él. Se retiró en 1966, en un partido homenaje jugado entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow. En el minuto 13, Di Stéfano se quitó la cinta de capitán y se la entregó a Ramón Moreno Grosso, en medio de los aplausos de todo el Bernabéu. Además de su trayectoria en el fútbol de clubes, Di Stéfano tiene una agridulce experiencia como jugador internacional, tras haber vestido la elástica de 2 selecciones diferentes, Argentina y España. Debutó con 21 años con Argentina, selección con la que jugó 6 partidos y anotó 6 goles. Que él no creía que lo iban a llamar, o estando Pontoni y Pedernera, que eran 2 cracks enormes, entonces lo llamaron, él fue, resulta que se lesionó Pontoni, Pedernera lo pasaron de extremo izquierdo y él jugó. Fue goleador y campeón con Argentina, que fue el único campeonato que jugó con Argentina. Pero no pudo ir al Mundial de Brasil, al que la albiceleste prefirió no acudir. Volvió a debutar, pero ya con la camiseta de España 10 años después, en enero de 1957. Di Stéfano tenía la doble nacionalidad desde 1956. Su primer encuentro fue un amistoso ante Holanda. Acabó 5-1 con 3 goles de Di Stéfano. España no logra clasificarse para el Mundial del 58 en Suecia, sí para Chile en 1962. Pero Di Stéfano llega lesionado tras sufrir un problema en el penúltimo partido de preparación. No logra recuperarse y España cae en la primera fase sin que pueda disputar un solo minuto. Y viendo lo que vimos después y lo que vimos en el Mundial, yo creo que si Alfredo hubiera jugado con España, España hubiera llegado, no sé si a ganar el Mundial, pero sí a estar ahí arriba, porque con el más difícil que nos tocó Brasil, le tuvimos contra las tablas, o sea que, y esperábamos que si hubiéramos pasado a Brasil, ya entraba Alfredo en la próxima eliminatoria. Por eso él estaba un poco dolido. Además, una normativa de la época prohibió que aquellos jugadores que hubieran jugado con una selección pudieran hacerlo con otra. Esto afectó de pleno a Di Stéfano, que vio cómo su trayectoria con la Roja se redujo a 31 partidos y 23 goles, registro goleador que con el paso de los años superaría a Emilio Butragueño. El amor por su profesión hizo que Di Stéfano no estuviera mucho tiempo alejado del fútbol. Desde los banquillos inició una nueva etapa repleta de vivencias.
Su primera experiencia es en el Elche en 1967. La temporada siguiente vuelve a Argentina para dirigir a Boca. Una aparente contradicción. Nada, me animé y me fui a Boca. Me decía, ¿cómo es posible que uno de River se vaya a Boca? Porque mi papá nació en La Boca. Y yo nací en un barrio al lado de La Boca. Y mi padre jugó en River. Y yo jugué en River. Y resulta que me voy a Boca, al digo contrario. Así que, y me he arriesgado una barbaridad en todo, ¿no? Boca se proclama campeón, sufriendo solo una derrota y encajando 11 goles por 35 a favor. El título lo ganan en cancha de River. Eso es. Esta es la cancha de River, muy bien. Eso es. Sí, señor. Habrá que esperar a 1981 para volver a encontrar a la Saeta dirigiendo en su país natal, y en esta oportunidad lo hizo en el equipo que había marcado sus orígenes, River. Di Stéfano repitió con Boca en 1985, aunque sin éxito. Sin embargo, lo que quedó en la historia del fútbol argentino fue su capacidad única de ser campeón con los dos eternos rivales, Boca Juniors y River Plate. Sí, es difícil. Pero bueno, eran dos equipos muy buenos, tenían buenos jugadores. Y fui yo y me acoplé a ellos. Me hicieron caso de algunas cosas que les decía y de vez en cuando sacaba 2 o 3 jugadores para arriba, ¿no? En los banquillos españoles serán Valencia y Real Madrid quienes marquen su trayectoria. En el Valencia vive 3 etapas. La primera va de 1970 a 1974. En su primer año el equipo juega la final de Copa, perdiendo ante el FC Barcelona. Pero se llevó la Liga en la última jornada, a pesar de perder ante el Español y aprovechando el empate entre Barça y Atlético de Madrid. Los valencianistas llevaban 24 años sin celebrar un título de Liga. Nos aportó muchísimo, o sea, es un hombre que sabía de fútbol todo, o sea, me acuerdo que empezamos nosotros y fuimos campeones jugando al fuera de juego, que hasta entonces normalmente ni un equipo español lo hacía. Y comenzamos nosotros de esa manera y fuimos campeones. Y aportó muchas cosas y muy buenas. Era un hombre, como te he dicho anteriormente, totalmente de fútbol y transmitía muchísimo. Para nosotros era, pues eso, una persona muy especial, a la que admiramos, por supuesto. Cuando hacíamos los partidos entre nosotros, él jugaba y claro, era todavía una persona que estaba en condiciones físicas, a pesar de su edad, que tampoco era tanta, pues nos pasaba por encima. Y yo un día en un entrenamiento le di una patada y le fastidié el tobillo. Y digo esto porque fue un hecho muy peculiar y estuvo sin hablarme un tiempo. Aunque jugaba, estuvo sin hablarme un tiempo. Al año siguiente los títulos se resisten, pero el rendimiento es óptimo. Segundos en Liga, a 2 puntos del Real Madrid, y finalistas de Copa claudicando ante el Atlético de Madrid. El equipo era bueno y era gente ya de 21, 22 años, muchachos ya trabajados y que respondieron muy bien, jugaban grandes jugadores ahí. Voy a nombrar a uno, Claramón, que era un espectáculo jugando. A partir de ahí llega el declive. En la 72-73 el equipo acaba sexto en Liga y un año después, 10º. Di Stéfano es destituido. Nosotros ya habíamos descendido. Era el último partido, jugábamos contra el Cádiz, no teníamos ya nada que hacer. Y yo cada vez que cogía el balón, la gente era un clamor pitándome. Y yo llego a la media parte y le digo, mister, cámbiame y ya está. Y me dice, ¿por qué? Dice, me chillaban a mí, querido. Di Stéfano volverá 5 años más tarde, después de haber pasado por los banquillos de Rayo Vallecano y Castellón, siendo además el gran fichaje del club. Bonhoff y Kempes son las estrellas del equipo que tiene que asimilar los problemas físicos de Juan Cruz Sol. El rendimiento en Liga no es bueno y decepcionante la eliminación en primera ronda de Copa. La buena noticia llega en la Recopa de Europa. El 14 de mayo de 1980 el Valencia se impone al Arsenal en la tanda de penaltis. Y ahí me hizo sufrir una barbaridad. Kempes tiró el penalti primero, pues fuimos a penalti y la pelota la atajó el portero o pegó en el palo. And Pratt saved it! Oh, Pratt Jennings has saved from Kempes! What a start for Arsenal!
jugado muy bien y dominado el partido y no lo embocamos. En Kempes creo que fue el partido más opaco que tuvo en su palmarés. A mí tuvo la culpa él, que no me eche la culpa a mí solamente, porque yo hacía tanto tiempo que no jugaba de 9 y él me dijo 2 días antes del partido que iba a jugar de 9 y a mí se me vino me vine abajo porque yo de 9 no me gustaba jugar. Pero me dijo que no me preocupara porque seguramente que 2 o 3 jugadores ingleses iban a quedar para marcarme a mí y los demás compañeros iban a quedar libres. Bueno, los otros quedaron libres, pero yo estaba congelado, claro, y a la hora de los penales fallé. Al final de la temporada dejaría el cargo siendo sustituido por Pasieguito. Su tercera y última etapa en la capital del Turia nos lleva a 1985, donde se hace cargo del equipo en la jornada 22ª. El club padece una grave crisis institucional, económica y deportiva. Yo sabía que bajábamos, seguro, pero no le podía decir que no a los directivos, porque se habían comportado muy bien conmigo en Valencia. Sí, en todos los equipos hay sufrimiento, todos. Existe el que se quiere salvar del descenso, el que quiere ser campeón, indudablemente. Según la categoría que tiene una persona, le exigen que sea campeón, para en el caso del futbolístico. Pero uno ya lo sabe esto, que en el momento que no es campeón, fracasa. Di Stéfano no puede evitar el descenso a segunda, pero se queda en el club y logra el ascenso la siguiente campaña. En el curso 1987-88, el Valencia sufre para mantener la categoría. Tras una mala racha de resultados, el presidente del Valencia, Arturo Tuzón, comunica a Di Stéfano su destitución. Aquí es muy querido, muy reconocido y a pesar de esa última etapa en la que pues, las cosas no fueron bien, él sacó el equipo del descenso, lo devolvió a Primera División y a partir de ahí, pues bueno, el recuerdo de Di Stéfano en Valencia siempre será el mejor. Di Stéfano siempre ha guardado con cariño su etapa como técnico che. 280 partidos en un periodo en el que sumó a su palmarés un título de Liga y una Recopa de Europa, además del ascenso de 1987. Estas personas son recordadas, aparte por toda su historia y su trato, pues también por determinadas frases como esta y sí, como digo, la experiencia que él tenía y el conocimiento del juego del fútbol era máximo. En marzo de 1982, 16 años después de su despedida del Bernabéu, Di Stéfano firmaba como entrenador de un Real Madrid presidido ya por Luis de Carlos. Tras el Mundial disputado en España, fue presentado el 20 de julio de 1982 junto a sus ayudantes, Juan Santiesteban y Jesús Paredes. Daré al equipo moral, fuerza y maestría, dijo en su mensaje a los aficionados. Sería un año de récords, aunque con sabor agridulce, porque Di Stéfano llevó al equipo a 5 finales, y en las 5 quedó subcampeón. Y perdemos las 5. Pues el fútbol lo complicado que es, ¿no? Da de ganador, es como un caballo ganador, y resulta que pierde. Y en Madrid le pasó eso. Y teníamos buenos jugadores, buen equipo, pero siempre nos faltaba 10 céntimos para completar la peseta. Eso es lo que decía yo siempre. Faltaban 10 céntimos. Llegar a tantas finales y verdaderamente no ganar ninguna, un equipo de la categoría, en este caso del Real Madrid, pero yo creo que la vida es así, y te da todo lo mejor como jugador y sin embargo como entrenador pues parece que te cuesta más. De todos los equipos que Alfredo ha sido campeón, con Boca, con River, con el Valencia, su mayor objetivo hubiera sido ser campeón con el Madrid como lo había sido de jugador y no lo consiguió. No es normal, ¿no? Pero si algo podía pasarle a alguien, tenía que ser a él. Porque él también es muy especial. Él es muy especial. Oye, pues como especial que era, oye, pues mira, pudo haber ganado 5. Entonces entraría dentro de la línea de lo que él ha sido. Pero ha sido todo lo contrario. Pues mira, pues algo inédito. Y no es que no te lo merezca, te lo mereces de sobra porque llegar a 5 finales ya es motivo más que suficiente para solamente el mero hecho de pensar que el trabajo que ha realizado este hombre a lo largo de todo el año ha sido verdaderamente extraordinario.
La primera decepción llegó en la Supercopa de España ante la Real Sociedad. 1-0 en la ida y 4-0 en Atocha. La Liga también se resolvió de forma negativa para Di Stéfano. En la última jornada le servía el empate ante el Valencia para ser campeón, pero los ches se jugaban la permanencia. Los valencianistas se impusieron 1-0 y el Athletic de Bilbao se proclamó campeón tras su victoria en Las Palmas. Pero la lista de decepciones fue más amplia. En la Recopa de Europa, un gol en la prórroga de Hewitt le dio el título al Aberdeen escocés. En la Copa del Rey y en la Copa de la Liga, el Real Madrid claudicó ante el FC Barcelona. La suerte no estuvo con Di Stéfano. En 1983 sería su último año en el club de Conchaespina como técnico. No fue un año de títulos, pero sí hubo una decisión clave para la historia del club. Di Stéfano abre la puerta a la quinta del Buitre. Sanchís, Martín Vázquez, Pardeza y Butragueño, con su recordado debut ante el Cádiz, tuvieron su primera oportunidad en el primer equipo de la mano de Di Stéfano. Nosotros todos los miércoles a la mañana jugábamos contra el equipo del Castilla. Yo vi que en el Castilla había muchos jugadores muy buenos de futuro, ¿no? De 20 años, 18, 21. Venían a verlos al estadio 60 y 80 mil espectadores. Al Bernabéu, sí. Venían a ver un equipo de segunda división. Los jugadores no se inventan. Vienen solos y se crían solos y juegan solos. El jugar no es suficiente, necesitan algo más para defender esa camiseta. La de arriba, la del primer equipo. Y de hecho, bueno, pues los chavales estuvieron preparados, estaban preparadísimos. Y Alfredo los supo ver. Las exigencias de Alfredo con la juventud en aquella época, cuando él conocía al jugador y sabía la calidad que tenía, era muy grande. Un momento que dije, bueno, acá se acabó. Acá vamos a jugar lo que pueden responder en el club. Y tuve la suerte de que los jugadores, la verdad, se pusieron solos porque jugaban muy bien. Transcurrido un año sin títulos, Di Stéfano se despidió. Sin embargo, aún tenía que prestar algunos servicios al equipo de su vida. En la temporada 1990-91, John Toshack es destituido en la 11ª jornada. Di Stéfano se hace cargo del equipo de forma interina durante 15 jornadas, formando un triunvirato con Camacho y Grosso, aunque será Radomir Antic quien acabe la campaña. En su haber queda la Supercopa de España que conquistó frente al Barcelona, 0-1 en el Nou Camp y 4-1 en el Bernabéu, con gol de Aragón a Zubizarreta desde el centro del campo. Sí, el Barcelona es muy bonito, como de 45 o 50 metros. Hizo una emboquillada de la pelota y se metió adentro. Y el equipo jugaba bien, pero no terminaba, la palabra es eso, no terminaba. Tras acabar su última etapa en el Valencia en 1988, Di Stéfano ejerció funciones de relaciones públicas en el Real Madrid durante la presidencia de Ramón Mendoza. En 1995, Mendoza dimite y Di Stéfano abandona el cargo, quedando desvinculado oficialmente del Real Madrid durante un periodo de 5 años. Pero el club de Chamartín iba a reaparecer en su vida. El 16 de julio de 2000, Florentino Pérez es elegido presidente y nombra a Alfredo Di Stéfano presidente de honor del club, cargo de nueva creación. Y yo estoy muy agradecido al nombramiento que me han hecho, ¿no? Uno está contento de estar representando en parte al club, ¿no? Porque al final es el club de mi vida este. Es un retorno a la primera fila, a la acción y a la cercanía con los futbolistas. Di Stéfano, como símbolo madridista y avalado por su prestigio, pasa a estar presente en los actos oficiales y en la presentación de las nuevas incorporaciones de la plantilla. Para los madridistas, Alfredo Di Stéfano es un símbolo, es un mito, es una leyenda, digamos, es todo. Su presencia en el mundo como presidente de honor pues nos ha ayudado también mucho a que el Real Madrid siga consolidando ese título que tenemos como el mejor club de todos los tiempos.
El emotivo momento de la inauguración de su estatua en la ciudad deportiva de Valdebebas, cuyo estadio lleva su nombre, servía como colofón al reconocimiento a uno de los grandes responsables de la época más exitosa del conjunto madrileño. Yo no me merezco tanto, me parece, pero lo tengo que aceptar. Siempre se dice lo mismo, no me lo merezco, pero lo trinco. Di Stéfano y el Real Madrid habían entrelazado sus respectivas historias durante más de 50 años, y la Saeta completaba de esta forma un ciclo vital y profesional de la única manera posible, apegado a aquello que ha sido su vida, un balón de fútbol. Yo creo que ha sido el jugador más completo que ha habido. 11 Maradonas le ganarían a 11 Pelés. Era un futbolista sensacional. 11 Alfredos ganarían a 11 Pelé y 11 Maradona juntos. El mejor jugador del mundo, pero con una diferencia abismal con el resto. Cambió la historia no solo del Real Madrid, sino la historia del fútbol. El fútbol es lo que es gracias, entre otros, a Alfredo Di Stéfano. Como futbolista, como jugador, inventó cosas nuevas en ese juego llamado fútbol. Fue Sacchi el que dijo que fue como pasar del cine mudo al cine sonoro. Nunca he visto a un futbolista ser tan decisivo en un partido, tener tanta influencia en un partido en tantas zonas distintas del campo. Él iba, sacaba del arco y quería hacer el gol en el arco contrario. He aprendido de él, sí, ese carácter ganador. Era muy listo, era muy pillo. Cuando lleva una trayectoria y allá donde va a dejar huella es por algo. Habla la cara y de los que siempre cumple lo que dice. Capitán, todoterreno, goleador, que mandaba en el vestuario. Tenía un don. No más con 4 gritos le funcionaban los gestos. Esto es muy importante. Creo que sería el primer número 1 colectivo o el primer crack colectivo. Le teníamos tanta admiración, claro, estar con él era un premio para nosotros. Era un premio escucharle. Ya lo tiene usted todo, don Alfredo. Hasta el final de su película. Felicidades. Gracias, Galo. ¿Está usted emocionado? Un poco. ¿Piensa usted en el otro final? Todas las despedidas son tristes. Sí, ya lo dice la copla. Dicen que no son tristes las despedidas. Dile a quien te lo ha dicho que se despida. Algún día hay que irse. Y cuesta. Duele. Porque aquí está lo mejor de mi vida.